Buenos días, amigos de Casa de Oración. Estoy tan emocionada de que estés aquí con nosotros. Prepárate, porque muy pronto vamos a alabar al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si todavía no la tienes, ve y búscala, sí, tu tacita de café, porque todo lo que necesitas es una taza de café y un corazón lleno de Jesús. Pero antes de esto, estos son los anuncios matutinos. Good morning, House of Prayer friends. I'm so excited that you're here with us. Get ready, because very soon we're going to lift up high the King of Kings and the Lord of Lords. So if you haven't yet, go get a cup of joe, because all you need is a cup of coffee and a heart full of Jesus. But before we begin, here are the morning announcements. Nosotros, en Casa de Oración, creemos en el poder de la oración. Todos los domingos a las 7 vía Zoom se reúnen nuestros guerreros de oración. Estaremos orando por tus necesidades y nos encantaría que te unas con nosotros en este clamor a Dios. Here at House of Prayer Church, we believe in the power of prayer. Every Sunday at 7 via Zoom, our prayer warriors gather. We will be praying for all your needs. We would love for you to join us on this prayer gathering. Si estás interesado en formar parte de alguno de nuestros eventos, puedes contactarnos a través de nuestros medios sociales y uno de nuestros líderes se comunicará contigo. Esperamos conocerte muy pronto y Dios te bendiga. If you're interested in being part of any of our events, contact us through social media and one of our leaders will contact you. We hope to meet you soon. Bienvenidos a Casa de Oración. Welcome to House of Prayer Church. Recibe un caluroso abrazo de nuestra iglesia. Please receive a warm greeting on our behalf. Estamos bien contentos de que estés aquí con nosotros. We are so happy that you're here today. En estos momentos, acompáñanos a alabar a Dios. Please join us in worship. Vamos a estar cantando, levantando nuestras manos We will be singing and lifting our hands al único que se la merece, to the only one that is worthy, al Rey de Reyes to the King of Kings y Señor de
Santo, gloria a Dios. Aleluya. Hallelujah. Vamos a estar en pie. Let's stand to our Le feet. damos la bienvenida a todos. We want to make sure to welcome everyone, A aquellos que nos están viendo y nos están escuchando también. those who are listening and those who are watching. Esperando en el Señor que reciban la bendición del Señor Praying that you receive the blessing from the Lord this morning y que sus vidas sean ministradas con la palabra and that your life be ministered to y through con the cada word uno of de los God cánticos. and with every single song that we Yo te sing. voy a pedir que tú busques tu Biblia I'm going to ask you to go in the word this morning en Hechos 16, in Acts chapter 16. Hechos 16, vamos a leer del 25 en 25. Okay, Acts chapter 16. Let's start in verse 25. Vamos al 24, perdón. Sorry, it's 16:24. Acts 16:24. One verse ahead. Amén. La palabra dice así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. And the word reads as follows. Dice, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prisons were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Y me gusta esto que habla la palabra de Pablo y Silas, I like what the word says about Paul and Silas. porque ellos estaban predicando la palabra del Señor They had been preaching the word of God, y a ellos lo mandaron preso. and they were imprisoned. Fíjate, le ataron las manos y los pies. They bound their hands and their feet. Y aún así, And even so, en las dificultades donde ellos se in encontraban, the midst of the difficulties they found ellos themselves in, entendieron they understood this y ellos reconocieron and acknowledged this. que no importando la situación que ellos estaban pasando, That despite the circumstances they were going through, ellos reconocieron que aquel que los llamó they acknowledged that he who called los them iba a libertar, was going to set them iba a free. romper esas cadenas, Was gonna break those iba a romper chains. esos yugos, Was gonna iba a break romper those esas chains. ataduras. He was going to break those things that bound them down. Pero lo más importante que ellos hicieron But the most important thing that they did fueron que ellos clamaron y cantaron himnos al Señor. is that they sang songs and hymns of praise and worship to the Lord. Ellos no mantuvieron su mente en la situación que ellos estaban pasando, Their mind was not focused on their circumstances. sino que ellos clamaron al Rey de Reyes y Señor de They Señores. cried out to the King of Kings and the Y Lord of cuando Lords. tú clamas, tú oras, tú cantas, las cadenas se rompen And when you cry out and you pray and you worship, y chains hay were libertad. broken and there is freedom. Y por eso en esta mañana vamos a cantarle a nuestro Dios And this morning we're going to sing to our God this morning que aunque nuestro corazón estaba roto, destruido, that though you may feel your heart broken and destroyed, su mano nos rescató His hand y su has mano nos rescued us levantó and has raised us up y su mano nos transformó. and has transformed our Y en lives. esta mañana vamos a cantarle así. And we're going to sing that out loud this Y morning. cuando cantamos, toda nuestra preocupación, todo lo que tenemos se va. And as we sing, all of these things Amén. will be broken. Aleluya. Ayúdame con tus palmas. Praise you, Lord. Señor, aleluya.
has done now and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom comes. You are, you are, you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive because nothing can take your place. You are all I need. Your love has set Oh, en ti, soy libre, sea exaltado tu amor, no se acaba, oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Señor, tú nos has hecho más que libres, oh te necesitamos, Señor, cada día, aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Oh, gracias, Cordero. Oh, tú nos has dado la libertad. Oh, somos libres en ti, aleluya. Oh Lord, we are free through you, Lord. Oh, gracias, Cordero, aleluya. Gracias, Señor, porque tú dejaste el cielo por salvarnos, Señor. Thank you, Lord, because you left it all Tú behind. dejaste to come tu and save us. trono, toda tu gloria, You left behind your throne and your glory para poder venir a rescatar nuestras vidas, to come down and rescue us, Lord, para perdonar nuestras transgresiones. to forgive us of our transgressions. Padre, nada nos podrá separar de ti, Señor Jesús. Because of that, Lord, nothing can separate us from you. Nada nos separará de ti, oh Dios. Nothing can separate us from you, oh Lord. Oh, gracias, mi Dios, gracias, Jesús. Hasta el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste
tumba está vacía. Oh, los cielos declaran y la gloria proclama su nombre. Aleluya. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Oh, dile, tuyo es el reino. Tuyo es el reino. Oh, tuya es la gloria, oh Dios. Tuya es la gloria. Tuyo el poder. Oh, dile, la muerte venciste, oh Dios. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Oh, dile, los cielos declaran, oh, tu gloria proclama, oh, resucitaste en majestad, oh Dios. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Oh, Él venció la muerte por ti, aleluya. Oh, el velo partiste, oh Dios. La tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús libre. Poderoso es su nombre, incomparable. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Él venció la muerte por cada uno de nosotros. He overcame the grave for Cuando each aquel and every velo one of se us, rasgó es para que tú y yo tuviéramos entrada al trono de su gracia. so that you and I can have entrance into Para the que tú y throne yo of grace, pudiéramos entrar ante su presencia y pudiéramos hablar íntimamente con Él. so that we can go before Him in His presence and speak intimately with Him. La tumba está vacía porque Él nos dio la victoria. The tomb remains empty. Porque for Him nosotros to le reign, servimos un Dios vivo, un Dios real. because we serve a living No God, un Dios de ficción, sino un Dios real, un Dios que contesta, a God that a un answers Dios que prayer, transforma, a God that a un transforms Dios lives, que cambia. a Lord God that changes. Ese es el Rey, el Señor que nosotros le servimos en esta no mañana. This is the God that we serve this morning. Ese es el Rey que rompe las cadenas The King that breaks the chain y que transforma las vidas. and transforms Por lives. eso los cielos declaran su gloria. That's why the heavens declare His Oh, glory. por eso tenemos que declarar su gloria. And today we declare His Oh, glory. porque
nombre que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, dale aplausos, ese aplauso bien fuerte. Él se lo merece. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Yo me imagino que este cántico era el que cantaba Pablo y Silas en aquel lugar. I can imagine that this was the song that they sang when they Ellos were singing. declararon la gloria del Señor. They were declaring the glory of God. Ellos proclamaron They que cried suyo out era el reino. that his was the kingdom. Ellos proclamaron que suyo era el poder. They declared that his was the power. Ellos proclamaron que suya era la autoridad. They declared that his was all Y authority. a ellos clamaran aquel lugar. And when they cried out in that place, Clamaron al poderoso, they cried out to the al Almighty, único que podía romper las cadenas, the only one who could break the chains, al único que podía hacer the only one who could do el milagro, the miracle, el único que podía transformar la vida. the only one who was able to transform the lives. No hay nadie como Él. There is no one Y su like palabra lo dice que no hay nadie como Él. him. And his word says that there's no Él one es like el him. único. He is the only, Él es el único. the only one. Por eso no hay otro nombre There is no other name en los cielos y en la tierra que podamos ser salvos sino en el nombre de in Jesús. the heavens or earth that we can be saved if not the name of Por eso su Jesus. tumba está vacía. And his tomb Por remains eso Él empty. se levantó de los muertos. And the dead will rise. Y por eso su cruz está vacía. And that's why his cross remains empty. Porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. He reigns and lives forever and ever. Amén. Aleluya. Amén. Dale el aplauso fuerte. Él se lo merece. Aleluya. Oh, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Él vive, Él vive, Él vive! Oh,
Cordero, Cordero Santo. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos. Oh, tuya es la gloria. Oh, tuya es la honra, Señor. Gracias, soberano Dios, porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno, Señor Jesús. Porque para siempre son tus misericordias, Señor. Jesus, for your mercies endure forever. Y sabemos, Señor, que tu mano cada día se extiende hacia nosotros. We thank you, God, because your hand is Porque tus extended to us each and every misericordia day. se extiende cada día hacia nuestras vidas, Señor. As your mercies are extended to our lives each and every day. Gracias, Señor, por haber dado tu vida por nosotros. Thank you, Lord, for having surrendered your life for each and every one of us. Gracias por habernos salvado de nuestros pecados, oh For Dios. having saved us from our sins, oh Lord. Gracias por haber libertado nuestras almas, oh Dios de los cielos. For having set our lives free, Father. Y gracias por abrir caminos, Señor, para que tú podamos tener esa comunión contigo de tú a tú, oh Dios. And thank you for making a way for you and I to have a one-on-one conversation, God. Reconocemos tu grandeza y tu poder, Señor. We acknowledge your greatness and your Porque power. reconocemos que no hay nadie como tú. We acknowledge that there's no one like you, Lord. No hay nadie como tú, Señor There is Jesús. no one like you, Lord. No hay nadie como tú, oh Dios. There is no one like you, Lord. Gracias, Cordero. Thank you, Lamb of God. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias por la salvación de nuestras familias, oh Dios, de nuestras familias, Señor Jesús. Thank you for saving our families, Lord. Gracias, Cordero. Señor, seguimos adorando delante del trono de tu gracia, Father, we continue to worship before your throne of grace, reconociendo que tú recibes nuestra adoración con grato olor delante de ti. recognizing that you receive our worship as a pleasing scent to you. Señor, y seguimos adorándote a través de nuestro diezmo y nuestras ofrendas. And we continue our acts of worship through our praise and our offerings and our tithes, Lord. Algo que tú nos has mandado, Señor Jesús. Something that you commanded us to do, O Lord. Te pedimos, oh Dios, We ask you, O God, Señor, que esas ventanas de los cielos, that the windows of como dice tu palabra, sean abiertas heaven shall be open as it y says que in tú your word, derrames esa bendición, that you pour out a blessing, no tan solo en nuestra iglesia, Señor, not just upon our church, también en los hogares but in each individual y en home nuestras vidas, oh Dios. and in our lives. Señor, recibe con grato olor Lord, receive our nuestros offerings tiempos delante de ti, nuestras ofrendas. and our tithes and our Que tú las offerings, santifiques, las multipliques Lord, sanctify them and multiply y podamos expandir tu evangelio, so Dios. that your kingdom can continue. Te damos gracias en el nombre de Jesús. We give you thanks in the name of Y Jesus. Proverbios 3:9 dice: And Proverbs 3:9 says, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all of your crops. Amén. Aleluya. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. God bless you. Amén. Es bueno estar en la casa del Señor. Doesn't it feel good to be in the house of the Lord this morning? Así que le damos la bienvenida a todos los que están aquí por primera vez. We want to welcome everyone who is here for the first time this morning Amén. O por segunda vez. or second time. Ya después de la segunda no le damos la bienvenida. After the second time, we don't welcome you anymore. No, I'm just kidding. Amén. Pero también le damos la bienvenida a los que están sintonizándonos a través de las redes sociales We want to also make sure to welcome those who are listening and watching through social media and our y la radio program. radio. And our radio program. Para aquellos que no saben, no solamente esto sale por Facebook y YouTube,
Not only, for those of you who don't know, this does not just come through or is transmitted through Facebook and YouTube. Esa es parte de la tecnología en que vivimos, That's part of the technological age we live in right now. pero también sale por una estación de radio local. But we're also live on the radio program, a local radio program, Así que nos están oyendo, ¿no? who are also listening. Amén. Tenemos que hablar bien y portarnos bien porque nos están oyendo. Pastor, we need to behave because we're being listened to. ¿Tú dijiste pastor nada más? Ok. Ok. Bueno, Said we. amén. Vamos entonces a la palabra del Señor. Okay, let's get to the Word of God. El Señor nos está dando unos días calientitos. The Lord is granting us some beautiful weather out there. Amen. Hope you're getting out to Así enjoy it. que yo no sé si alguno de ustedes tiene que prender ya el aire acondicionado. I don't know if some of you are already turning on your air conditioner. Ya yo lo tengo que prender en mi cuarto para poder dormir. I have to now turn it on in my room so I can sleep now. Amén. Muy bien. Y mi esposa le gusta así como un frigorífico, así, cuando ponen las carnes así. my wife likes it to feel like a freezer in there. Ok, yo les pido que busquemos en el libro de Hechos, que es el quinto libro del Nuevo Testamento. I'm going to ask you to go into the book of Acts with me, which is the 5th book in the New Testament. Y vamos a ver solamente un verso, aunque vamos a hablar del pasaje And we're completo. going to read an entire one verse, focus on one verse, although we will be referencing the entire passage. Capítulo 6, Chapter 6, Acts chapter 6, verso 2. verse 2. Amén. Gloria a Cristo. Hechos 6, verso 2. Acts chapter 6, verse 2. Amén. Dice así la palabra del Señor. No es largo, solo voy a leer completo. Entonces, verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Acts chapter 6, verse 2 says, So the 12 gathered all the disciples together and said, It would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait tables. Gracias te damos por tu palabra en este día, Señor. Father, we give you thanks for your word. Tu palabra es letra muerta a menos que sea vivificada por tu Espíritu Santo. Father, your words are dead, Lord, unless it is made alive through the power of your Holy Spirit. Por eso pedimos, Espíritu Santo, que le des vida a esta palabra, Father, that's why we ask Holy Spirit to breathe life into these words right now. de manera que cuando llegue a nuestro oído, a nuestro corazón, So by the time it gets to our ears and to our hearts, se torne en vida nueva en nosotros. it transforms into a new life for us. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. Help us to hear your voice, Lord. Más allá de las palabras, a escuchar tu voz, Señor. More than just the words that are spoken, let us hear your voice. En el nombre de Cristo. In the name of Jesus, Gracias, Señor. we give you thanks. Amén. Amen. Algunos quizás se acuerden, otros no estaban aquí para este tiempo. Some of you may remember, others were not here for that time. Es un sector en la comunidad de aquí que se llama Great Brook Valley. ¿Alguno de ustedes ha escuchado? There's a sector in this city that was once referred to Okay. as Great Brook Valley. Anybody know it? Algunos le dicen The Valley. Others refer to it as just the valley. Okay. Años atrás, para finales de los 70, yo no estaba aquí. Years ago, by the end of the 70s, I was not here yet. Yo nací en el 81, creo. I wasn't No. born yet. Pastor was born in 81. Oh boy, here we go. Bueno, Déjame una de echarme mis para acá por si hijas- acaso llega el rayo, espérate. Una de mis hijas, una de mis hijas nació en el 82. One of my daughters was born in 82. Anyway, pero no voy a decir quién. Pero no fue Abigail. No, I'm not going to say which one, but it wasn't Abigail. Ok. A finales de los 70 se desarrollaron una serie de marchas y protestas en esta comunidad. At around in the late 70s, there was a series of marches and protests in this particular community. Hubo una serie de vandalismos en el área There was a series of vandalism taking place in the area, y hasta murió una persona. and there was even one death. De hecho, yo conocí la persona que mató a la otra persona. Oh, in fact, I met the person who assassinated the other person.
En otras palabras, se perdió el control de lo que estaba sucediendo en aquel sector. In other words, there was a complete loss of control of what was happening in that time in that sector. Quiero decir que en este sector yo he conocido mucha gente buena, honrada y trabajadora. I want to let you know that there are people from this sector that I have learned, that I have met, that are honorable and hardworking. Pero como pasa en las diferentes comunidades, a pesar de que pueda vivir mucha gente buena, se mudan algunas personas que no tienen muy buenas intenciones y dañan el lugar. But as it happens in any community, you know, that's full of really good people, all it takes is a couple of really bad people to ruin the reputation of this community. Es mi entendimiento que en las últimas décadas, quizás más todavía, esta comunidad ha mejorado mucho, muy positivo. It's my understanding that in the past couple of decades, this community has actually gotten better during time. En todas las comunidades y en los grupos existen diferencias de pensamientos y de criterios, al igual que desacuerdos y a veces hasta heridas. It's not uncommon for there to be a disagreement, different ways of thinking, and sometimes it leads to arguments and discord. Cuando se dejan pasar estos issues y no se atienden a tiempo, se pueden formar divisiones, conflictos, crisis y hasta, como mencioné, resultados horribles. When these points of differences are not addressed over time, it causes division and sometimes can get to the extreme where it can even cause serious problems or serious issues for the community. Ahora es interesante que en aquella iglesia, aquella primera iglesia que comenzó en el libro de los Hechos, And now it's interesting that in the first church that began in the book of Acts, como muchos de ustedes saben, hubo un derramamiento del Espíritu Santo, as most of you already know, there was a pouring out of the Holy Spirit. hubo señales, sanidades y conversiones, There was healing and conversions as people came to Christ. pero también hubo algunos issues y hubo diferencia unos con otros. But there were also points of contention among the people. Para aquellas personas que llevan un tiempo en alguna iglesia, For anybody who's spent any time in a church for any period of time, saben que esto también sucede en las iglesias. you know full well that this also happens within the body of Christ. Existen diferencias porque venimos de grupos diferentes, Differences exist because we come from very different backgrounds. donde en algunas ocasiones hasta el lenguaje principal es diferente, además de las tradiciones y la cultura. That we come from differences, even where the language is different, apart from our culture and our background, our experiences. Amén de las diferencias como individuos y como personas que tenemos. Let alone the differences of being an individual and a person. Un ejemplo clásico es el matrimonio. And the classic example of this is a marriage. La pareja puede venir del mismo país, The couple can come from the same exact hablar el country, mismo idioma speak the same language, y haber vivido experiencias muy diferentes y hasta en ocasiones no conocer algunas expresiones y palabras. and having lived very different experiences, and sometimes not even know these common words. Y esto puede ser positivo como también puede ser negativo. And it can be both a positive and a negative thing. Ahora, si esto sucede con personas del mismo país, ¿cuánto más con personas que vienen de una cultura diferente? Now, if this can happen with people that come from the same country, how much more would you see it when people come from very different places? Yo le digo a mi esposa, todo lo que se necesita es que tú pienses como yo, I always tell my wife, the only thing I need is for you to think exactly like me. pero no ha dado resultado todavía. But that hasn't happened yet. En el caso de aquella iglesia, la iglesia del primer siglo, era una iglesia linda, una iglesia bonita. Now, in the case of this first church that was birthed in the book of Acts, it was a beautiful church. El Espíritu Santo estaba haciendo obras poderosas, The Holy Spirit was doing powerful work in the midst of these people. pero había algunos serios issues. But there were some serious issues that presented themselves. En aquella iglesia, como la nuestra, habían personas que tenían diferentes trasfondos, o sea, culturas diferentes y hasta lenguajes diferentes. Just like in that church, and in our church, there are people that came from different backgrounds, different cultures, and different languages. Por ejemplo, habían judíos que se habían convertido al cristianismo que venían de una cultura hebrea. For instance, there were Jewish people that had converted to Christianity but came from a Hebrew background. Y estos hablaban hebreo, el idioma hebreo
mayormente hablaban el idioma arameo. And and the majority of them spoke Aramaic. Ahora, también habían judíos convertidos al cristianismo que tenían un trasfondo griego y hablaban el idioma griego. Now, there were also Jews who came to Christ during this time that spoke Greek as their primary language. En nuestra iglesia tenemos personas de una cultura totalmente hispana, In our church, we have people that come from a completely Hispanic background. algunos le llaman hispanos de primera generación, Some are referred to them as first generation Hispanics, donde su idioma primario es el español. where their primary or first language is Spanish. Otras personas tenemos en la iglesia con una cultura hispana y americana y su idioma principal es el inglés. There are other people that have both a Hispanic and an American background, and their primary language tends to be English, Aunque entienden el español. though they understand Spanish perfectly. En algunos casos le llaman segunda generación y más, y se ve más en los jóvenes. It's referred to as second generation Hispanics, and you see that more in our young people. Tenemos también otro grupo que no tiene cultura hispana, o sea, que su cultura solamente es americana y su idioma es solamente inglés. And then we have a generation of people, or a group of people that come from a completely American background, and their primary language is English. Tenemos otros que no saben de dónde vienen ni a dónde van. And there are other people who have no idea where they come from or where the heck they're going. Como decía la vieja canción, no soy de aquí ni soy de allá. And as the old song says, I'm not from here or from there. En aquella iglesia se formó un problema. There arose a problem in this first church. Aquellos que venían de una cultura griega le decían helenistas, nada que ver con Helen. For those who came from the Greek background, they were called Hellenists, nothing to do with Helen, our Helen. Comenzaron a tratar diferentes a sus viudas. And they began to treat their widows in a very different manner. De hecho, la versión en inglés dice que ellos overlook, o sea, que pasaron por alto muchas de sus viudas. The scripture says that they will overlook their widows. La Biblia no dice que lo hacían a propósito. The Bible didn't say or didn't specify whether they did this on purpose. Solo dice el verso primero que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria, o sea, en la comida. Or it just says, like it says in verse 1, it says the Hebraic Jews, because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. Ahora es interesante porque parece que algunas personas querían que los 12 apóstoles, y ya se había escogido otro, porque Judas se había quitado la vida, que los 12 apóstoles resolvieran ellos mismos el problema. So the problem arose because they wanted the 12 disciples, and actually they replaced it because Judas, of course, by this time was dead. They wanted the 12 disciples to resolve this issue. Es interesante que muchas veces lo que Dios va a hacer en nuestra vida comienza con un problema, un obstáculo o una crisis. Now it's important to note that God, the greatest things God wants to do in our lives, most of the time begin with some type of crisis, point of pain, or trouble. En mi casa, como muchos saben, pudimos arreglar nuestra casa y todo comenzó con un accidente de carro seguido por un fuego. As you guys know, in my own home, right, we were able to fix up our house, but everything began with a car accident that then led to a fire. En nuestra iglesia en estos momentos estamos arreglando una serie de cosas en el templo. Even in our own church right now, we're fixing a whole bunch of things here in the church, in the building. Y todo comenzó con un día muy frío unos meses atrás y la ruptura de unos tubos. And it all began on a very cold day a couple of months ago with the rupture or the breaking of some pipes. Quizás te has encontrado recientemente o hace tiempo atrás un problema que parece no tener solución. Maybe you have found yourself in a problem not too long ago where that it didn't seem to be any solution to your situation. Y quizás fue muy doloroso. And maybe it was quite painful. ¿Sabes qué? Es muy posible que Dios esté usando esto para cambiar una gran cantidad de cosas en tu vida, sino toda tu vida y tu familia. Have you ever given a thought that God may be using this opportunity to change something great in your life and in the life of the people around you? Cuando comenzó el rumor que había, y todo comienza con rumores, ¿no? Cuando comenzó el rumor que había un trato diferente o mejor a las viudas hebreas,
When the rumor started, and as you know, everything starts with a rumor, that the Hebraic Jews widows were better treated than the Hellenistic ones, los apóstoles no salieron a toda prisa, hay que resolver esto, vamos a hacerlo nosotros mismos. the disciples didn't go out and quickly try to resolve the problem on their own. No, No. reunieron a todos los discípulos, dice la Biblia, They gathered all the disciples, as it says in the word, y establecieron primero lo que no iban a hacer. and they established what they were not going to do. Cuando dijeron, no es justo, dice el verso 2, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. And they said it in verse 2. It says, it would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to tend tables. Nuevamente, parece que algunos pretendían que los apóstoles hicieran de todo, como a veces se pretende que la gente haga de todo en las iglesias. As is usual, even in the churches today, people were expecting the disciples to solve all the problems, just like in today's churches where they expect the leadership or the pastor to do everything. Yo tengo un amigo pastor que fue pastor años atrás en la ciudad de Hartford, I have a friend that's a pastor who was a pastor for many years in the city of Hartford. y tan pronto llegó a la iglesia, encontró que un día había problemas con la calefacción. And as soon as he arrived at the church, he found or discovered that there was problems with the heating system. Y le dijo a uno de los miembros, ¿sabe que el pastor que estaba aquí se quitaba la camisa, se enrollaba las mangas y se metía ahí a arreglar la calefacción? And one of the members went up to the new pastor and said, you know, our old pastor used to roll up his sleeves and get right in there and try to fix that heating system. Y el pastor le explicó, ese no soy yo. And the new pastor simply said, that ain't me. La solución no podía ser peor que el problema. The solution cannot be worse than the actual problem. Lo otro que reconocieron con esto es que cada cual dentro del cuerpo de Cristo tiene que ejercer su función. The other thing they discovered is that every single person within the body of Christ has to operate in their function or in their gift. En el verso 3 está la solución. And in verse 3, we found the solution. Cuando les dijo, buscar hermanos entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, And it says, brothers, choose 7 men from among you who are known to be full of spirit and wisdom, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. and we will turn this responsibility over to them. Y dijo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, o sea, en la enseñanza. And they said, and we will give our attention to prayer and the ministry of the word. Los ministerios en las iglesias no se hacen necesariamente con la persona que tenga más conocimiento o esté más capacitado. The ministries in the church do not necessarily operate with the person that is most qualified. Eso es lo que parece ser lógico, pero no es así en las iglesias. It appears to be logical that would be the case, but that's not the case in the church. Sino con la persona que esté capacitada espiritualmente por el Espíritu Santo. But ministries operate within the church with people that are filled with the Holy Spirit. Por eso ellos establecieron unos requisitos So they established a set of requirements from the y fueron get-go. personas de buen testimonio, And they're people that were of good testimony, llenos del Espíritu Santo full of the Holy Spirit y de sabiduría. and wisdom. De aquí sale entonces la palabra que se conoce como diácono, And here is where we get the word that we use today as deacon, que quiere decir servidor. which simply means servant. Diácono viene de una palabra griega It comes from a Greek root word, y suena exactamente como suena en español, diácono, and it sounds exactly how it sounds in the Spanish. lo único que con K It's just written with a K, en vez de C. with a C, instead of with a C. Aunque la palabra diácono no aparece en este pasaje en el español o en el inglés, Though the word deacon does not appear in this passage in English or in the Spanish translation, en la versión griega del Nuevo Testamento aparece más de 100 veces. in the Greek version it appears more than 100 times over. Ahora, en este día mi propósito es poder entender cómo el poder del Espíritu Santo se derramó sobre estos discípulos Now, my purpose today is to understand how the power of the Holy Spirit poured out over these disciples, no solo en las conversiones, las sanidades y en los señales milagrosos, not only in the conversions, the healings, and the miraculous wonders and signs that were performed, pero para hacerlos verdaderamente servidores o ministros de Dios. but to make them true servants and ministers of God. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, cada uno de nosotros fuimos hechos servidores de Dios y de otros. When you and I came to the Lord Jesus Christ, you and I became servants of the Lord and of each other.
O sea, ministros de Dios. In other words, you and I became ministers of God. Hoy día se le llama ministro a una persona que parece que sabe mucho porque cita algunos versos bíblicos de la Biblia, Today we think of ministers as people that think they know a lot because they're able to spit out Bible verses. o porque usa un cuello clerical. Or they use some type of clerical collar. Bíblicamente hablando, un ministro ordenado es una persona que se separa para ejercer o para confirmar un llamamiento a un ministerio dado por Dios. But in biblically speaking, an ordained minister is somebody who has separated or has been separated to minister the word of God in the kingdom of God. En mi caso, fui ordenado al ministerio. In my case, I became an ordained minister. Alguien dijo, recuerdo que parece que estaba desordenado porque me tuvieron que ordenar. Somebody said I looked like I was unordered because I had to be ordained En octubre del 1984. in October of 1984. Aunque ya yo ejercí el pastorado por un tiempo, pero yo no sabía lo que hacía. He had been a pastor before that. We had no idea what he was doing. Y Lucky you. todavía a veces no sé lo que hago. And sometimes I still don't know what I'm doing. El ministerio, cualquier llamamiento específico, es simplemente por la gracia de Dios y no por nuestros méritos. A minister is a calling from God directly and not something that we get because of our own merits or Eso qualifications. es algo que tenemos que tenerlo bien presente en nuestra vida. And that is something that you need to have very present in your mind. Ahora, si tú has recibido a Cristo, has sido llamado a ser un servidor. Now, if you have received the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, you have been called to be a servant O podemos decir a ser un diácono de Dios. or become a deacon for the Lord. Nuevamente, no solamente para ministrar a Dios, pero también a otros. Not only to minister to God, but also to minister to one another. Recuerda que estas cosas están bien unidas. Remember that these two things are really united. They're linked. Si nosotros solamente servimos a otras personas, pero no servimos a Cristo, If we serve other people, for instance, but do not serve Christ, estamos haciendo trabajo social. what you're doing is social work. Nada malo en eso, muy honroso, ¿no? Nothing wrong with that. It's honorable work. Pero no estamos hablando del trabajo social. But we're not talking about simple social work. ¿Por qué digo que las dos cosas están bien unidas? Why do I say that these two things are intrinsically linked? Simplemente porque una cosa no puede funcionar bíblicamente sin la otra. Because biblically speaking, one cannot function without the other. Ahora vamos a ver vamos a comenzar con la más visible. But so let's take a look at the most visible forms. Servir a otros, que fue el propósito para lo que aquellos discípulos, Serving others, which is the purpose for which those disciples, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, Those fueron guys- escogidos. every single one of those guys were chosen. Okay. Got it. El servir a otros comienza y termina con la motivación correcta. Serving others begins and ends with the right motivation. ¿Por qué servimos a otros? Why do we serve others? Nuestra motivación, la que es válida a los ojos de Dios, Jesús enseñó que tiene que ser el centro para nuestro servicio. Serving the Lord Jesus Christ, according to the Bible, has to be center to our servitude. Y es por amor a Jesús. For the love of Jesus Christ is Todo the reason we serve. comienza aquí, por amor a Everything- Jesús. That is the cornerstone of our servitude, love of Jesus Christ. En el capítulo 25 del libro de Mateo, Jesús habló sobre esto como dicen, el corazón de esto. Jesus in Matthew chapter 25 got to the heart of this. Y habló sobre el final de los tiempos donde van a ser reveladas todas las cosas. He talked about the end times where all things would be revealed. Hablando sobre ese día, en el verso 34, Jesús dijo lo siguiente, y quiero que lo escuchen. But speaking about this in verse 34, chapter 25 of Matthew, Jesus said this, listen closely. El rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los judíos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento
y te alimentamos, o sediento y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, and take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you took care of me. I was in prison, and you came to visit me." Then the righteous will answer him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and gave you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?" The king will reply, "Truly I tell you, whatever you do for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me." Para efecto de este mensaje, las últimas 4 palabras fueron las más importantes. For the purposes of this message, the last 4 words were the most important. A mí lo hicisteis. You did it for me. La motivación correcta, la que recibirá recompensa, es la que se hace no para ser visto por los hombres, como dijo Jesús que hacían los religiosos, sino la que se hace para Jesús, por amor a Jesús. The right attitude, the right motivation is the one that we find here for the love of Christ, not to be seen by others as the Pharisees did and Jesus pointed out, but for the love of Christ. Esto es lo que exalta a Cristo. This is what exalts the name of Christ. En Colosenses 3:17 el apóstol lo presentó de esta forma. In Colossians 3:17, the apostle presented it this way. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Más adelante en el verso 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. And in verse 23 it says, "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving." Podemos hacer algo para complacer a otras personas, y nada malo en esto, We can do something to please somebody else, and there's nothing wrong with that. pero la obra que tiene recompensa de Dios es la que hacemos en el nombre de Cristo y para su gloria. But the work that we do that has ultimate reward in heaven is the one that we do that exalts the name of Jesus. Esa obra permanece y bendice no solo a la persona que recibe el beneficio, pero al cuerpo, a la iglesia del Señor, al reino de Dios. But that work that we do not only benefits the direct recipient, but it also benefits the body of Christ. Lo he dicho otras veces, me encanta la frase que usa el ministerio Samaritan Purse. I love I've said it before, I love the expression that the Samaritan Purse ministry uses, Que es dirigido por Franklin Graham. which is led Don- by Franklin Graham. Donde quiera aparece la frase ayudando en el nombre de Jesús. Wherever you work with them, they'll say helping in the name of Jesus. Si tú ejerces un ministerio específico en esta iglesia, no lo hagas solo por ayudar a la iglesia If you are exercising a ministry here in church, don't do it just to help the church o ayudar al pastor. or to help the pastor. Hazlo por amor a Jesús para su gloria. Do it for the love of Jesus and for his glory. Otra vez, ministramos a Dios. Again, we minister God. Es necesaria una relación personal con Jesucristo, In other words, it's important to have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. pero ministramos a otros. But we also minister to others. Como dijo alguien, seguimos la dirección de la cruz hacia arriba, hacia Dios, la dirección hacia los lados, a los que nos rodean. Somebody once said, we follow the same directions of the cross. We have a vertical relationship with Christ and a horizontal relationship with our brothers and sisters. Yo he escuchado personas decir, yo solo le sirvo a Dios y no a los hombres. I've heard people say, I only serve God, I don't serve man.
Esto no es lo que enseña la palabra de And Dios. unfortunately, that's not what the Bible shows us. En 1 de Juan 3:17 dice lo siguiente: In 1 John 3:17, it says this. el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta entonces, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amen. Verse 17. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on him, then the question is, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and truth. Todos los que tenemos el privilegio de conocerle, Dios nos ha llamado a servir a otros. All of us who have the privilege of being called by Him, by God, have the responsibility to serve others. En un sentido, todos somos diáconos, o sea, todos somos servidores. In other words, each and every one of us are deacons or servants. Hoy se usa el título de diácono para algunas personas o diaconisa, Today we use the title deacon for a select few people. y en la primera iglesia se dice que existían hombres y mujeres que ejercían el diaconado, como dice en Romanos 16, que también habla de una diaconisa de nombre Febe. All right, and in the first church, there were women and men who served as deacons, as it says in the book of Romans, it referred to a woman named Phoebe. Y estas personas servían en las iglesias trabajando bien cercano con los obispos, que eran líderes o pastores en aquellas iglesias que se fundaban. And these people worked very closely with the leaders, or they call the bishops of those churches when they were as they were being founded. Pero nuevamente, si el significado de la palabra es servidor, en ese sentido todos somos diáconos de Dios. But if we go back to what the definition of a deacon is, then we're all, in fact, deacons because it just means servant. Ahora, una vez la pastora mencionó que Jesucristo fue el diácono por excelencia. Now, our Pastor Evelyn once mentioned that Jesus was the perfect deacon. De hecho, en el libro de Filipenses, capítulo 2, habla lo siguiente. In fact, you see that in Philippians chapter 2, verse 6. Cuando dice que él, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y luego dice, más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Philippians 2, verse 6 through 8, who, being in the very nature of God, talking about Jesus, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. ¿Qué servidor fue nuestro Señor Jesús? ¿Ah? What an incredible example of servitude was our Lord Jesus. Dios nos llama a ti y a mí a ser servidores. God calls you and I to be servants. He visto personas en esta iglesia que parece que aún antes de llegar a la iglesia venían con un espíritu servidor. There are people that have come to our church that even before arriving in church at all already had that servitude spirit. Porque se deleitan sirviendo a otros. Because you can see their delight as they serve others. Otras personas lo han aprendido. Other people have had to learn it. Y otros u otras, como el escultor que trabaja en metales, si usted lo ha visto, le dan la forma a martillazos. And others, if you've ever seen a blacksmith work with his metal, has had to being shaped through being hammered. Ahora, a veces hay una actitud de que servir a las mesas es muy poco. Sometimes people have this attitude that serving tables is meaningless work. Y hay personas que dicen, no, Dios me da un llamamiento a ser pastor And there are people who tell themselves, no, the Lord has called me to be a pastor o a ser maestro. or to be a teacher. Eso de servir en las mesas, eso como que es muy bajo para mí. That thing about serving tables, that's a little beneath me. Como si fuera algo denigrante, ¿no? As if it's something that was, something to be despised. Es un privilegio para nosotros servir
en cualquier capacidad. It is a privilege for you and I to be able to serve in any capacity the Lord calls us to. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no merecemos ni siquiera amarle, mucho menos servirle en alguna capacidad. Because we are not deserving of being able to love Him, let alone being able to serve Him in any capacity. Muchos de ustedes se acuerdan de nuestro hermano Julio Pizarro. Many of you remember our brother Julio Pizarro. Todavía me duele su partida. I still feel sorry when I think about him. Pero para aquellos que no le conocieron, Julio fue un ministro ordenado, pastor de una iglesia local, antes de llegar a nuestra iglesia. For those of you who do not know him, he was an ordained minister, pastor of a local church before he came to be here with us. Y si usted me pregunta cómo lo supe, And if you, I would ask how I knew that. fue que Julio, cuando era pastor de la otra iglesia, venía a mi oficina y nos sentábamos a hablar. Because when he was a pastor of the other church, he would come to my office and we would sit down to talk. Y recuerdo que me contaba todos los problemas que tenía en su hogar y en la iglesia. And I remember he would sit down and relate to me all the problems he was having at home and at church. Pero Julio llegó a esta iglesia y no llegó pidiendo trato especial por haber sido pastor. But when he came to this church, he did not come here seeking special treatment because he had been a pastor at some point. Por el contrario, llegó con una actitud de servir. On the contrary, he came to these doorsteps with an attitude of servitude. Ahora, entre las áreas donde él sirvió fue de maestro y encargado de una clase. He was in the areas that he served here. He was a teacher and was in charge of a class. Y esto que pasó fue en años atrás. And what happened was years and years ago. Él daba clases y en ocasiones delegaba en otras personas para que dieran la clase. He gave class, he would do class, and he would also delegate that responsibility to other people in the class. Un día vino un hermano de la clase de Julio One day, a brother from one of his classes y se quejó de que por qué a él no lo ponían a dar clase. began to complain as to why he himself was not selected to give a class. Y yo lo estaba escuchando And I sat down and listened, y él fue específico and he was very specific about his request. porque él tenía más preparación bíblica que otra persona y a la otra persona lo ponían a dar clase y a él no. He was offended at the fact that the other person was giving class was not biblically prepared as he was, and he didn't understand why he wasn't being selected over this person. Cuando lo escuché y sobre todo que escuché la actitud de él, When I listened to him and above all his attitude, le expliqué. I sat down and explained to him the reason why. Julio no es el que no quiere que tú des clase, It's not that Julio doesn't want you to give class, tampoco es la pastora. nor is it the pastor, Pastor Evelyn, that doesn't want you to give class. El que no quiere que tú des clase soy yo. I'm the one who doesn't want you to step up and give a class. Y entonces él se le abrieron los ojos. And his eyes go wide. Nunca más volvió a preguntar. He never asked that question again. A la persona que criticó que tenía menos preparación The person he criticized that was not as prepared as he was fue al pastor Luis Feliciano, was the now Pastor Luis Feliciano, que hoy día es pastor en Fitchburg, Who como today- muchos conocen. pastor of the church in Fitchburg, and many of you know him well. Y aquel que le quiso echar la culpa, hermano Julio, And the one who wanted to blame Julio for, hoy está gozándose en una de las mansiones del cielo. who is now rejoicing in the mansions in heaven. That Yo the sé que Lord Julio no prepared echa de menos nada de esto que acabo de mencionar. for him. I know Julio doesn't miss anything that I just mentioned. Ahora, termino con esto. En Juan 13 nos presenta And I end with this. In John 13, we see this. quien fue el mejor ejemplo de un servidor perfecto. The best example of the perfect servant. Jesús, dice la Biblia, que un día estaba con los discípulos comiendo en una mesa Jesus, the Bible says, was one day sitting down and eating with his disciples at the table, y él les dio una sorpresa a los discípulos. and he surprised them. Mientras ellos estaban comiendo, Jesús se levantó de la mesa. While they were eating, Jesus rose from the table. Dice la Biblia que cogió una toalla y cogió un recipiente de agua The Bible says that he took a towel and he took a basin full of water y comenzó a lavar los pies de ellos. and began to wash their feet. Y yo me imagino que si aquellos discípulos fueron hispanos And if those disciples had been Hispanic and Latino o americanos, or even American, probablemente se les cayó la quijada, their jaws probably dropped ¿ok? Porque quedaron bien impactados. because they were awestruck at what was happening. Muchos de ustedes saben que Pedro se negó y se opuso a que le lavara los pies. Many of you know that Peter did not want Jesus to wash his feet. Finalmente, cuando aceptó que hay que ser más humilde para recibir que para dar,
When he finally accepted the fact that you have to be more humble to receive than to give, Jesús le lavó los pies. Jesus was able to wash his feet. Pero lo más importante fueron las palabras de Jesús y su ejemplo cuando le dijo lo siguiente. But the most important thing is what Jesus said and the example he set when he told them this. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Y entonces le dijo, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Ahora Jesús estaba bien claro su función como siervo, Jesus was very clear on his role as a servant. como un servidor. On his role as a servant. Por eso en Mateo 20:28 dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. That's why he says in Matthew 20:28, just the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. O como dice una frase vieja que hemos mencionado, que yo sé que Verónica no la va a poder traducir, Or as that old saying goes that the pastor swears I'm not going to be able to translate, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. he who serves is good, and he who doesn't serve is no good. La diferencia es que no rimó. Whatever. Some people just jealous. Ok. Dios quiere que tú seas un servidor y que yo sea un servidor. God wants you and I to be servants. No es asunto si empezar desde abajo o desde arriba, o es asunto de servir a Dios y servir a otros. It's not about whether you're starting at the bottom or it's about serving God and serving others. El mundo le pone escala, ¿verdad? Hay que servir desde abajo, hay que servir desde arriba. Pero a Dios no le interesa si es de abajo o si es de arriba. You hear in the secular world all the time, you start at the bottom rung or the middle rung or the ladder, whatever. God doesn't really care. El asunto es servir. The fact is that you have to serve. La actitud no es ¿por qué me mandan a mí y no a otro? The attitude shouldn't be, well, why are they going to send me and not him? Eso no es servir. That's not an attitude of a servant. O ¿por qué siempre soy yo? Why do I always have to do it? Eso está bien para los adolescentes, That sounds like my daughter, que siempre están quejándose. that are always complaining. Ok. O que lo haga él, o que lo haga ella. Let him do it. Let her do it. Eso como que lo hacen los niños, ¿no? The kids do that all the time. My kids do that all the time. Yo lo he escuchado aquí, ¿sabes? I've heard that here. Ok. Si el pastor no me lo dice, no lo hago. If the pastor doesn't ¿Qué es tell me, I'm eso? not going to do it. What is Ok. that? El asunto es la oportunidad de servir a Dios y servir a otros. The reality is we should be seeking out opportunities to serve God and serve others. ¿Lo puedo hacer? Can I do that? Lo haré en el nombre de Cristo. I will do it in the name of Jesus. Lo haré para su gloria. I will do it for his glory. Escucha esto. Now listen to this. Entre esos primeros servidores de aquella iglesia, los servidores de las mesas, Among the first servants in that church, the ones that would serve the tables, uno de esos llamados diáconos fue un hombre llamado Esteban. one of those deacons was a man who was called Stephen. Dice en el verso 5, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Verse 5 refers to Stephen as being a man of being full of faith and full of the Holy El Spirit. verso 8 dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. And verse 8 refers to him that Stephen was a man full of God's grace and God's power, Y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. and performed great wonders and signs among the people. Pero escucha esto, no solamente Dios lo usó sirviendo en las mesas, Not only did God use him in serving tables, lo usó con un poderoso mensaje que caló en los corazones de los que estaban allí. God used him in giving a message that broke through the heart of the people that listened to it, Incluyendo which also included a Saulo de Tarso, que estaba allí presente, Saul of Tarsus that was standing right there, el que luego se convirtió en el apóstol Pablo. who later became the Apostle Paul. Quiere decir que un servidor de mesa
In other words, a servant, a guy who was serving tables, fue usado por Dios was then used by God y tuvo algo que ver and had something to do en la conversión del apóstol Pablo. with the conversion of the Apostle Paul. ¿Entiende lo que quiero decir, hermano? Are you understanding what I'm trying to tell you? Que para Dios no hay cosas o tareas insignificantes For God, there is no such thing as meaningless work. si lo hacemos de corazón y lo hacemos para el Señor y lo hacemos para su gloria. When we do it wholeheartedly, when we do it for the Lord and we do it for His glory. Así que Esteban lo hizo, aún en medio de las amenazas pudo predicar a Cristo. Stephen do it even while he was being threatened, he was able to preach the word of God. Y dice la Biblia que terminó dando su vida por Jesús y convirtiéndose en el primer mártir de la iglesia. And the Bible says that he became the first martyr of the church of Christ. Y su entrada, por decirlo así, fue sirviendo en las mesas. And it all started as he was cleaning and serving at tables. Si yo le digo a alguien hoy día, bueno, si comienzas a servir en las mesas, vas a terminar muriendo por Cristo. If I tell somebody today, well, if you can start cleaning tables today, you'll end up dying for Christ at some point. Me van a decir, busque a otro. They're just going to look at me and say, you know what, get somebody else to do that job. La pregunta es, ¿quieres servir a Cristo? The question for you today is, do you want to be a servant of Christ? ¿Quieres tú ser un servidor en la iglesia del Señor? Do you want to serve the body of Christ? Oh, tenemos muchas mesas, ¿sabes? Because we have a lot of tables that he's waiting on. Y no estoy hablando de las mesas que están en la parte de abajo. And I'm not talking about physical tables downstairs, by the way. Hay muchas mesas para servir. There's a lot of tables to wait on here. Si la persona no encuentra en qué servir, If a person is not able to find what to serve, where to serve, es que tiene que estar ciego, you have to be blind tiene que estar sordo, and deaf. porque hay tanto en que se puede servir. Because there's so many areas for you to serve. ¿Qué si empiezas hoy mismo? What about you get started today? Y si tú dices, pero ¿cómo lo hago? And you may be asking yourself, well, how do I get started? Bueno, lo primero es que ministra a Dios, First of all, minister God, sirve a Cristo. serve Christ. Entrégale toda tu vida a Cristo sin reservas. Turn over your life to Christ without holding anything back. Y lo segundo, vamos a abrir el corazón, Secondly, open your heart abrir la mente, el oído espiritual, and open your mind and your spiritual ear para poder escuchar las necesidades de otros y servir en las necesidades so that de you are otros. able to hear the needs that others have and serve those needs. Aprovechemos estas oportunidades que Dios nos da. Let's take these opportunities that God has given us. Sé positivo cuando alguien te pide ayuda. Be positive when somebody asks for your help. A lo mejor tú no sabes lo que te piden hacer o cómo hacerlo, Maybe you don't know what to do, what it is that they're asking, pero comienza a hacerlo. but just start doing it. Y tú vas a ver que Dios te va a dar pasión por hacer cosas para Él. And you'll see that God will give you the passion to serve Him. Y cuando digo esto, lo que quiero decir es que hay veces que nosotros hacemos cosas que nosotros no quisiéramos hacer. And when I say this, there's sometimes that we are asked to do things we don't want to do. ¿Verdad que hay cosas que a veces alguien derrama algo en el piso y quién le gusta recoger eso que derramaron? Sometimes we see people, throwing things on the floor or scattering things on the floor, and who likes to be one picking up after others? Pero hay que hacerlo. But it's got to be done. Es como la mamá cuando tiene que cambiar a su bebé. It's like the mom who's got to go change her baby's diaper. Yo no he visto ninguna madre ni ningún padre cambiando un bebé que diga, ay, qué deleite. I haven't seen a parent changing their kid's diaper and says, oh my God, this is the best work ever. No lo creo. I don't believe it. Pero tú amas al niño y tienes que hacerlo. But you have to, you love the child, so you do it for the sake of the child. Las oportunidades van a aparecer Opportunities to serve are plenty, y la pasión también. and the passion will come. Amen. El Espíritu Santo te va a capacitar Because the Holy Spirit will give you the capabilities you need, y eventualmente lo vas a hacer bien. and eventually you will do it and do it well. A lo mejor al principio no te sale bien, Maybe you won't get it right the first time, pero eventualmente lo vas a hacer but bien. eventually you will, Para la gloria de Cristo. for the glory of His name. Amén. Oremos. Amen. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Gracias por Jesucristo. Thank you for the Lord Jesus Christ. Gracias por este maravilloso servidor. Thank you for this wonderful servant that is our Lord. Señor, ayúdanos a ser servidores. Father, help us to be servants. Ayúdanos, Señor, a morir a nuestros propios intereses Help us to die to ourselves and our own interests
y a poder servirte y servir a otros. And help us to serve you and serve others. Crea en nosotros, Señor, un espíritu de servidor. Create in us a spirit of servitude, O Lord. En el nombre de Cristo yo te lo pido. In the name of Jesus we ask this. Amén. Amen. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Nos despedimos de las personas que nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. We want to make sure to say goodbye to those who are listening and watching through our web today. God bless you. We'll see you next week. Amén.